dijo el pastor, mi nombre es Alejandro López. Y bueno, pues me ha tocado el privilegio de poder compartir la palabra del eterno Dios. Amén. Y esto es un recordatorio. Amén. Es un recordatorio de parte del eterno Dios para nosotros. Amén. ¿Por qué un recordatorio? Porque muchas veces el ser humano por naturaleza es muy olvidadizo. Prometemos cosas, decimos cosas y a veces por las razones que sean se nos van, se nos olvidan. Pero Dios no. Dios siempre tiene presente todo lo que decimos, todo lo que prometemos. Dios siempre lo va a tener presente. ¿Amén? Y bueno, les decía que es un recordatorio, ¿verdad? Pero ese no es el tema. El tema es este. Es un poquito largo, pero pongamos mucha atención en esto. Dice, el título es: Te he dejado el libre albedrío. Tú escoges cielos abiertos o cielos cerrados. Amén. Amén. Y nuestra porción la vamos a encontrar, nada más la van a abrir ahorita ahí, pero no vamos a leer todavía, en el capítulo 30 de Deuteronomio, y va a ser del versículo 11 al 20. ¿Okay? Pero antes quisiera yo compartir algo relacionado a algunas palabras que considero que son importantes entenderlas. La primera es: ¿qué significa libre albedrío? Es la capacidad de actuación que tiene el hombre basada en la reflexión y en la libertad de elección. El capricho, un gusto o voluntad de alguien. Ahora, ¿qué es voluntad? Voluntad es la facultad humana que mueve a hacer o no hacer algo, o es la capacidad para la realización de algo, específicamente si conlleva un esfuerzo, elección de algo siguiendo un criterio propio y sin tener en cuenta presiones externas, intención o resolución de hacer algo. Esa es la voluntad. Ahora, anhelar es desear intensamente. La palabra anhelo, y ahora vamos a entender por qué. ¿Por qué estoy sacando el significado de esas palabras? Anhelo, deseo intenso de conseguir algo. La palabra querer. Y me fui específicamente, hay como 11 significados de la palabra querer, pero yo me enfoco en el número 6, que dice: pretender, intentar, procurar o hacer lo posible para conseguir algo. Y ahorita vamos a entender por qué es la razón de esas palabras. Y creo que, tenemos unas más. Obediencia es cumplimiento o realización de lo que se manda, de lo que se ordena o de lo que se normativó. Modo de ser de quien cumple lo que se le manda. Y es también docilidad. Obediente es un adjetivo que obedece o cumple lo que se le manda, hablando de una persona que es dócil. Que obedece o cumple con lo que se le manda, habla de la obediencia también. Referido específicamente a un metal o una piedra que puede labrarse con facilidad. Eso es que es fácil de poder grabar. Docilidad, esa es la última. Modo de ser del que es dulce y apacible o fácil de educar. Modo de ser del que cumple lo que se le manda, y es obediencia. ¿Por qué esas palabras? Porque se acuerdan que el título era: Te he dejado el libre albedrío. Tú escoges cielos abiertos o cielos cerrados. Y bueno, ahora sí vamos a la palabra. Deuteronomio capítulo 30, versículos del 11 al 20. La palabra del Señor dice de esta manera: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo, para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá
y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga y nos lo haga oír, a fin de que cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se aparta y no oyere, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que por cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. ¿Ven? Bueno, ahí está leída esta porción. Y es bien interesante, porque de toda la creación de Dios, al único ser vivo que Dios le dio la capacidad de tener decisiones propias fue al ser humano. ¿Por qué? Porque al único que le dio esa capacidad es esta razón. Que Dios, si vamos a Génesis, dice el Señor en su palabra, que cuando Él hizo al hombre, lo hizo a imagen y semejanza suya. O sea, le dio la habilidad de pensar, de tener un pensamiento único, de tomar sus propias decisiones, así como Él. Entonces, no hay ningún otro ser creado en toda la tierra, en ninguna parte. Solamente el ser humano tiene esa capacidad que Dios le dio. Ahora, ¿cuándo le dio esa decisión? En el huerto del Edén. Después de que Adán y Eva pecó, cuando Dios los saca del huerto del Edén, entonces es cuando Dios les da el libre albedrío. Ahí empieza el asunto con la libertad de decidir, de yo tomar mis decisiones, de cada uno de ustedes tomar sus decisiones, qué camino quiero seguir, dónde quiero ir, qué quiero hacer, dónde quiero estar, dónde no quiero estar, con quién voy, con quién no voy, con quién me junto, con quién no me junto, porque tenemos esa libertad. Pero también como tenemos esa libertad nos puede traer problemas. Miren, el asunto de lo delicado que es la voluntad también y el libre albedrío. Hay 3 voluntades. Deuteronomio 30, del 11 al 14. Miren lo que dice. Eso viene a ser la voluntad de Dios. ¿Sí? Del 11 al 14 lo leímos. Dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. ¿Sí? No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar? Para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. O sea, esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que Él anhela que el hombre se da su voluntad a Él. Ahora, cuando dice su palabra, cuando dice la palabra, Él está hablando de su bendita palabra. Cuando Él dio su palabra, cuando Dios dio su ley, su libro de instrucciones. Amén. Esa es la primera voluntad. Ahora,
la segunda voluntad. La podemos encontrar en el mismo capítulo 30 de Deuteronomio, del versículo 17 al 18, y dice de esta manera: mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejaras extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Esa segunda voluntad, miren de quién sería. La segunda voluntad de la que estamos hablando es la voluntad de Satanás. Él quiere que el hombre rinda su voluntad y sea esclavizado. Y acabamos de leer aquí esa porción. En esos dos versículos se encierra lo que el enemigo de tu alma y de mi alma quiere. ¿Sí? Que nosotros nuestra voluntad se la rindamos a él. O sea, nuestro libre albedrío se lo rindamos al enemigo, para que él nos pueda desviar de la voluntad de Dios, del camino del Señor, y podernos atar, esclavizarnos. Por eso hay tanta gente esclavizada afuera, con alcohol, con alcoholismo, con drogadicción, con prostitución, gente que engaña, gente que roba. Hay tanta promiscuidad, hay tanta cosa. Ponle la etiqueta que tú quieras al pecado, pero es porque la gente está esclavizada en la voluntad de Satanás, no en la de Dios. Pero también hay una tercera voluntad, y en el capítulo 30 también, pero vamos a ver el versículo 15, que es lo que dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. La tercera voluntad es la voluntad del hombre. Al hombre Dios le dio la libertad de decidir, o sea, el libre albedrío. Por eso hablábamos y leíamos qué significaban esas palabras. ¿Sí? ¿Para qué? Para que tome el camino que él quiere seguir. Entonces, cuando vemos el título de lo que le está diciendo, él, al momento que Dios depositó el libre albedrío, la libertad al ser humano de tomar sus propias decisiones, porque es un ser que razona, que piensa y actúa. ¿Sí? Entonces ahí vemos, Dios es tan especial y tan caballeroso, tan respetuoso, que Él no va a pasar por lo que Él ha depositado en el ser humano. Y lo acabamos de leer en el versículo 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. O sea, nos pone enfrente las cosas y las decisiones de nosotros. Es la decisión tuya también. ¿Sí? Y entonces, miren, vamos a leer ahora una porción acerca de una cosa que sucedió en Primera de Reyes. ¿Sí? Libro de Primera de Reyes, capítulo 17. Permítame tantito. Primera de Reyes 17, del versículo 1 al 6. Listo. Ahora sí, fíjense lo que pasa aquí. Estamos hablando de los cielos abiertos y los cielos cerrados. ¿Qué sucedió aquí? Hay una historia bien interesante en estos versículos. Capítulo 17, versículo 1 al 6 de Primera de Reyes dice de esta manera: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él la palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo mandaré a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, que se fue a vivir junto al arroyo del Kerit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Miren qué interesante. Ahora, si vemos
en el capítulo 16 las razones por qué el profeta Elías oró para que los cielos fueran cerrados, porque dice que él oró fervientemente a Dios para que se cerraran los cielos. Era porque Dios traía un juicio. Ya estaba molesto porque el rey Acab era uno de los reyes que hizo las peores cosas que todos los reyes de Israel habían hecho. Levantó altares, hizo un montón de cosas que a Dios no le agradaban. Entonces, en respuesta, Dios manda a Elías para que los cielos se cerraran y no lloviera. Es tremendo, porque se cerraron los cielos para el rey Acab y para toda la población alrededor de la tierra, o sea, donde estaba aconteciendo todo esto. Hubo sequedad, hubo sequía. Yo me recuerdo de niño cuando yo miraba en temporadas, cuando no era temporada de lluvias, había un lugar por donde yo vivía que se conocía como las arboledas. En temporada de lluvia era hermoso, era frondoso, los árboles hermosos, y a un lado de unas vías que hacían una curva, unas vías del tren, se hace una laguna. Mucha gente iba ahí, inclusive veíamos patos, la gente iba de pesca. Pero cuando venía la temporada de la sequía, esa laguna tan hermosa que se miraba cambiaba, y de repente era tanta la sequía que la tierra estaba tan seca que se hacía como cuadritos, de que se reventaba, y tú pisabas y se oía tus pisadas como estaba tostada la tierra, de lo seco, de lo extremoso que estaba seca la tierra. Entonces eso me recordaba lo que pasó aquí con Elías. Él tenía cielos abiertos porque estaba bajo la voluntad de Dios. Él tenía rendida su libre albedrío delante de Dios, pero Acab no. Entonces Acab y mucha gente de Israel tenían cielos cerrados porque había un propósito. Y entonces vemos esto: cielos cerrados para unos y cielos abiertos para otros. Pero qué hermoso vemos cómo Dios manda a los cuervos para que alimenten a su siervo, al profeta. Y hay una referencia en el libro de Santiago, Lucas 4:25. Miren Lucas 4:25 lo que dice. Santo Dios. 4:25. Lucas 4:25. Dice de esta manera: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado. ¿Por qué? Por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra. Cuando se cerraron los cielos y dejó de llover, para una bendición. Santiago, capítulo 5. El libro de Santiago, capítulo 5, versículo 17 y 18. Miren lo que dice la palabra del Señor. Elías era hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras, y lloró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Qué quiere decir? Vino una reprensión de parte del eterno Dios por causa del pecado, por causa de un rey que su libre albedrío lo había depositado en el enemigo de nuestras almas. Él estaba en la posición de la segunda voluntad. Elías estaba en la primera voluntad de Dios, que es la de Dios, porque Dios anhela que el hombre ceda su voluntad a él. Pero Acab había cedido su voluntad al enemigo. Por eso estaba con esas ataduras. Por eso como él era la eminencia, era alguien que tenía autoridad, los cielos se cerraron para la nación y para la tierra. Ahora, no es porque Elías
aunque dice la palabra es que por su oración de Elías, sino fue porque como él estaba bajo la voluntad de Dios, Dios estaba obrando porque sabía lo que tenía que hacer. ¿Sí? Entonces, después vamos a ver otra cosa. Eso se lo voy a dejar de tarea, ¿ok? Estas dos porciones se las voy a dejar de tarea para que las estudien y la lean en su casa. También está en el libro de Deuteronomio. Y es bien interesante porque en Deuteronomio 28, del 1 al 14, una vez más, Deuteronomio 28, del 1 al 14, habla acerca de las bendiciones por la obediencia, cuando estás bajo la voluntad de Dios. No lo vamos a leer, eso lo va a tener que, por favor, léanlo. Es tan importante que entendamos esto. Eso va a ser bendiciones cuando estás bajo la obediencia de Dios. Pero en el mismo Deuteronomio, el mismo capítulo 28, del versículo 15 al 68, hay maldiciones por la desobediencia. No lo vamos a leer por cuestión del tiempo. Por eso se los dejo de tarea para que puedan leer, meditar en esto y quizá entendamos por qué a veces cuando nos hemos preguntado ¿por qué estoy mal? ¿Por qué mi economía está mal? ¿Por qué hay enfermedad en mi casa? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué arreglo mi carro y se me huele y se me descompone? En el trabajo me bajaron horas y de repente ya me sacaron del trabajo. Tanta cosa que pasa. Es por esto. Cuando no estamos alineados a la voluntad de Dios, van a venir las desavenencias, se van a cerrar los cielos. La palabra de Dios nos lo muestra. Pero cuando estás en la voluntad de Dios, aunque tú ganes, aunque tu salario sea poco, va a ser de bendición. Y tú no vas a saber cómo, pero el poco ingreso que tienes va a ser multiplicado. Y no nomás va a servir para que tú tengas en tu casa, sino para que tú puedas dar bendición a alguien más. Y te vas a sorprender. Y nos sorprende el Señor. Amén. Entonces luego vemos otra porción también en el libro de Reyes. Miren, qué interesante el libro de Reyes lo que dice. Pero este es Primera de Reyes, capítulo 8. Primera de Reyes, capítulo 8. Aquí hay algo bien interesante. El capítulo 8, 35, 36. Sucede algo bien importante aquí, que habla acerca de la oración de Salomón. Salomón, ¿quién era Salomón? Salomón era el hijo de David, del rey David. Él fue el que lo sucedió. Y la palabra del Señor nos muestra que cuando el rey Salomón fue puesto en el reino, durante el reinado de él, la nación de Israel fue la más próspera. Dice que la plata en los hogares, en las casas, era tomado como cualquier cosa. De tan próspera que era la nación, porque había bendición. Los cielos estaban abiertos. Después de que él sale y entra otro rey, se dividió Israel en dos: Israel y Judá. Y es bien tremendo lo que después sucedió. Pero miren lo que dice la oración que hizo Salomón. 35 y 36 de Primera de Reyes 8 dice: si el cielo se cerrara y no lloviere por haber ellos pecado contra ti, y te rogasen en este lugar y confesaren tu nombre, y se volvieran del pecado cuando los afligieres, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre la tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Miren qué oración tan hermosa. Y si seguimos leyendo toda la oración de Salomón, fue una oración hermosa. Y hasta el sol de hoy, de todo lo que queda en Jerusalén, de todo lo que queda del templo, del segundo templo que fue edificado, es un muro que se le llama el muro de los lamentos.
Y muchas personas alrededor del mundo, aunque el templo ya no está físicamente y queda nada más ese muro que Dios permitió que quedara, porque hay una historia tras todo esto. Hasta el sol de hoy mucha gente manda peticiones, mandan cartas al muro, las hendiduras las ponen ahí, gente que va de todos los lugares del mundo y pone una petición. Y hasta el sol de hoy, esta oración está vigente ante la presencia de Dios. Ha escuchado esa oración, porque en ese muro de los lamentos llega la gente, ora o pone las peticiones, y Dios ha contestado alrededor de todo el mundo peticiones. Muchas peticiones se han contestado hasta el sol de hoy por una oración de un varón que le creyó al Señor. Y miren lo hermoso también, hermano. Perdón. Pero es imposible que tú no puedas quebrantarte cuando ves las promesas de Dios cumplirse en tu vida, en mi vida. Cuando leemos su palabra y vemos que es tan precisa su palabra, y que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, sino todo lo que Él dijo y lo que Él te prometió lo cumplirá. Todo lo que Dios te dijo que iba a hacer en tu vida, en tu familia, que iba a traer a la gente que se ha alejado, Él los va a traer. Amén, aleluya. Con sus lazos de amor nuevamente al redil. Sí, Señor, en todas esas casas, en todos esos templos donde la palabra de Dios se está predicando bajo la voluntad de Dios, aunque parezca estar vacío, Dios va a traer esas almas. Dice la palabra de Dios que Él va a traer a los que sigue añadiendo a los que han de ser salvos, y así será en cada una de las casas que se ha levantado, porque la obra no es del hombre, la obra es de Dios. Métete eso en tu cabeza, la obra no es tuya, la obra es del Señor. Tú nada más, lo único que eres un obrero bajo el cuidado de un redil que Dios te dio para que lo cuides. Y Él añadirá a las personas, a las almas que han de ser salvas. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que todas y cada una de las almas le pertenecen a Dios, no al hombre. Tu alma no te pertenece, mi alma no me pertenece. Somos hechos de Dios, somos hechura de Dios. Entonces las almas le pertenecen a Dios. Ni siquiera a Satanás le pertenecen las almas. Si tú estás metido en la brujería, si estás metido o hiciste un pacto con el enemigo, déjame decirte que vives en una mentira, porque tu alma no se la pudiste vender a él, porque tu alma le pertenece a Dios. Y el enemigo aprovecha esa mentira. ¿Para qué? Para atarte y decirte no. Aunque tú hayas confesado a Cristo como Señor y Salvador en tu vida, el enemigo va a venir con esa mentira y decir, ¿sabes qué? Tú me bendices tu alma me pertenece. Mentira del diablo. Él es un mentiroso, él es padre de toda mentira. ¿Por qué? Porque las almas le pertenecen al eterno Dios. Aleluya. Y cuando llegas a Cristo, esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario, en el Gólgota, es tan suficiente para que tu alma sea purificada. Aleluya. Para que todos tus pecados sean borrados. Sean borrados. Y miren lo que dice ahora en el Salmo 94. Hay algo hermoso también, referente también a lo que pasó con la oración de Salomón. Salmo 94, versículo 12 y 13. Fíjense lo que nos dice la palabra del Señor. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes para hacerle descansar en los días de aflicción. Una vez más, bienaventurado es el hombre, doblemente bendecido el hombre, el varón, la mujer, a quien tú, Jehová, corriges
Porque Dios al que toma por hijo lo corrige. Así como los padres corrigen a los hijos, Dios a todo que toma por hijo lo va a corregir. Así de que si te va a doler el proceso, aguanta. Porque Dios va a hacer algo hermoso en tu vida. Dios te ama como estás, pero no te quiere dejar como estás. Él quiere que llegues a la perfección de su obra maestra individual. Entonces, para hacer descansar en los días de aflicción, cuando estás afligido y tú buscas, hay veces, miren, estamos mal, nos sentimos tan mal que no queremos ni orar. A todos nos pasa. Aquí no se trata de que seas el hombre más ungido, que tengas toda una vida sirviendo al Señor. Llegan tiempos en nuestras vidas donde a veces nos contristamos tanto que no tenemos a veces ánimo para orar, ánimo para alabar, no queremos hacer nada. Pero cuando el Espíritu Santo viene y te dice: hey, ven, descansa conmigo, ven, acércate, no sabes qué orar, yo voy a interceder por ti. ¿Cómo? Con gemidos indecibles. Y entonces se hace una realidad. En los días de aflicción tú puedes tener paz, regocijo, fortaleza, sanidad, liberación. Y esa opresión se va. En tanto que para el impío se cava el hoyo. O sea, para nosotros como hijos de Dios tenemos esa gran bendición de que cuando nosotros nos acercamos, Dios nos liberta, Dios nos sana, Dios nos guarda, Dios nos restaura, Dios nos apapacha, Dios nos dice: mi hijo, tranquilo, papá está aquí, todo va a estar bien. En cambio, para los que no tienen una relación con Dios, todo es tinieblas. Todo es tinieblas. Miren otro salmo, Salmo 143. Salmo 143. Qué hermoso lo que dice el Señor en este salmo. 143, versículo 8. Hazme oír por la mañana tu misericordia. ¿Qué quiere decir esto? La palabra de Dios dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Si ayer yo le fallé al Señor, hoy tengo en el amanecer la oportunidad de volver a tener un nuevo comienzo con Dios. Para Él siempre hay un nuevo beginning, a new beginning, un nuevo comienzo. Entonces, no nomás es su misericordia por la mañana, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Miren qué hermoso salmo, qué versículo tan hermoso. Y eso es extender tu fe, porque este versículo habla de fe. Entonces, Salmo 25, miren, 2 versículos ahí. Versículo 4 y versículo 5 del capítulo 25 de los Salmos. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Así es de que, como dice, por la noche vendrá el lloro más, por la mañana vendrá la alegría del Señor. Cuando tú te metes bajo la voluntad de Dios, cuando yo me meto bajo la voluntad de Dios, entonces se va a hacer realidad esto. Hay más de 3,000 promesas para los hijos de Dios en la hermosa palabra de Él, pero a veces no sabemos cómo tomarlas. Y la forma más simple, aunque no hayamos pecado, es reconocer nuestro pecado delante de Dios, arrepentirnos, pedirle perdón. Él nos va a restaurar. Si eres un ministro que caíste por cualquier razón, pero si tú reconoces tu pecado delante de Dios, Él te perdona en el lugar donde
tú le pides perdón y te va a restaurar. Y créeme, no te va a mandar al fin, a que seas al fin de la cola para que seas cola. Ahí donde te caíste y tú doblaste tu corazón antes que tus rodillas, Él te va a restaurar y ahí el Señor te va a levantar para que sigas haciendo lo que Él te mandó a hacer. Isaías 55 dice claramente que cuando Él envía su palabra, no la envía vacía, sino que va a regresar y cuando la palabra la envía, va a cumplir con el propósito para el cual Dios la envió y no va a regresar vacía, va a regresar con una respuesta. Daniel, cuando él estaba orando, dice la palabra es que llegó el mensajero del Señor y le dijo: bien amado, imagínense, bien amado, le dijo a su siervo Daniel, bien amado, desde el momento que tú humillaste tu corazón delante de Dios, tus oraciones fueron escuchadas por el eterno Dios, porque estabas bajo la voluntad de Dios. Entonces, cuando estamos bajo la voluntad de Dios, van a venir tiempos de prueba, tiempos de desiertos, pero el desierto no es para que te quedes tirado, que mueras. El desierto va a ser para que tú te enamores una vez más del Dios de tu salvación y seas restaurado y empieces a caminar bajo la voluntad de Dios. Y si vas a rendir tu libre albedrío, ríndeselo al Señor y vas a ver el resultado. Dios no te va a dejar tirado, no te va a dejar tirado jamás. 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 Esas son promesas de parte de Dios. Entonces, estamos terminando. Deuteronomio, vamos a regresar de nuevo a Deuteronomio, porque es bien interesante lo que viene. Versículo 19. El versículo 19 de capítulo 30 de Deuteronomio, miren lo que nos dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. O sea, ni siquiera le estaba exigiendo Dios, le está diciendo, lo pone entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal, y le dice: escoge, le hace la sugerencia, escoge el bien. ¿Para qué? Para que vivas tú, para que viva yo y mi descendencia. Gracias. Gracias. Entonces, necesito un poquito de H2O. Un poquito de agua. Ahora sí. Bueno, entonces, versículo 19: y a los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y hace la sugerencia: escoge. Está diciendo, usa tu libre albedrío para que escojas. ¿Y qué? Pues escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. O sea, para que podamos vivir bajo la voluntad de Dios, tenemos que saber usar nuestro libre albedrío. Y miren, eso es, tenemos que elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Es elegir vida. Último versículo. Versículo 20. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo ¿qué? A su voz. O sea, escuchar, estar atento a la voz del amado Dios y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y a Jacob, que les daría. O sea, Abraham, a Isaac y a Jacob, que les había de dar. Entonces, amar a Dios y obedecerlo y ser fiel a Él, porque de Él depende mi vida, tu vida. Hay un versículo bien hermoso también, pero ahora está en el Nuevo Testamento y lo vamos a encontrar en el libro de Juan. El libro de Juan, a ver, déjenme buscarlo porque si no, el libro de Juan, ya me lo
Alguien lo agarró. Ok. Libro de Juan, perdón. El capítulo 11. Estamos hablando de vida, de la vida, ¿ok? Versículo 25 dice de esta manera: le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios. Entonces, ¿en dónde está el poder de la vida? En el Señor. En el dador de la vida, que es Jesucristo. Porque cuando Él fue a esa cruz, Él cumplió con todos los estatutos y preceptos de la ley. Él no vino a abolir la ley, que quede claro, no. Hay una mala enseñanza en esto, donde dicen que Jesucristo vino a abolir la ley. Mentira del diablo. La única ley que vino a abolir fue la ley del pecado, la que te tenía preso, la que te tenía llevándote al infierno. Esa fue la que Él abolió y le arrebató las llaves al Hades y a la muerte. Por eso dice: muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Ves? Porque dice, si Él hubiera abolido la ley, como se dice, entonces ¿por qué Él mismo dice: los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra permanece para siempre? ¿De qué palabra estaba hablando Él? Para el pueblo judío, la Torá, el Tanaj, lo que vemos nosotros ahora como el Pentateuco, los 5 primeros libros de la ley, que no es más que un libro de instrucciones. Él hablaba de eso, los profetas, los salmos, porque el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito, apenas empezaba. ¿Dónde se establece el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto? En la muerte y resurrección de Jesucristo. En la muerte y resurrección de Jesucristo. Tiene que haber, para que se pueda hacer vigente un testamento, el testamentario tiene que primero, el que hace el testamento tiene que morir, para que cumpla efecto ese testamento. En él se cumplió el antiguo pacto. Pero para nosotros, sin haber hecho nada, no nos costó nada. Él lo hizo todo. El único requisito fue: acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, para poder tener una nueva vida. Entonces vemos aquí, regresando una vez más a Deuteronomio. La palabra del Señor no la hizo complicada. Aquí Él nos especifica en los primeros versículos del 11 en adelante cómo fue que Él especificó y cómo es que la palabra de Él no es ni complicada. Él la dejó de una forma tan sencilla. La carga vino cuando en ese tiempo de los 400 años de silencio del Señor, de Malaquías al Nuevo Testamento, a Mateo, ahí se levantaron muchos saduceos, fariseos, los escribas y tanta gente que empezaban a poner carga sobre carga. O sea, pusieron más preceptos en la ley que Dios no mandó. Por eso Jesucristo les decía: su ley, no la de mi Padre, su ley. El Talmud. Ellos empezaron a meter cosas que en lugar de que la gente pudiera cumplirla y seguirla, se les hizo una carga pesada. Es más, ellos los obligaban, ni siquiera ellos eran capaces de cumplirla. Por eso Jesucristo les decía: sepulcros blanqueados. Por fuera estaban bien presentables, impecables, pero por dentro estaban podridos. Santo Dios. ¿Cómo queda la poética? Nota. Con esto cerramos el tema. Nota. Si el eterno Dios nos ha dado la libertad de escoger y de tomar nuestras propias decisiones, tenemos que ser sabios y entendidos para hacer la elección correcta. ¿Cuál es la elección correcta? Es una pregunta. ¿Cuál es la elección correcta? La respuesta es: la palabra del Señor nos enseña que la voluntad de Dios
siempre es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, ahora la invitación es para ti que no conoces al Señor. Tú dirás, toda mi vida he andado en un camino torcido, no sabía ni siquiera, nadie me habló de Cristo. Hay casos. O quizá te hablaron, pero tú lo rechazaste. Y estás ahorita bajo la voluntad del enemigo, en la segunda voluntad. Pero ya te cansaste de seguir ahí. Entonces dices, ¿qué puedo yo hacer para salir de la segunda voluntad y poder entrar a la primera voluntad, que es la voluntad de Dios? Hay un requisito y su nombre es Jesucristo. Ahí donde estás, yo te invito a que con tus palabras abre tu corazón, reconoce tu condición delante de Dios, que eres un pecador como nosotros también. Pero somos pecadores redimidos a través de la sangre de Cristo. Pero la invitación es para que tú ahora reconozcas tu condición, pidas perdón, te arrepientas y dile: Señor Jesús, yo reconozco que tú eres el dador de la vida, que tú fuiste a esa cruz, tomaste mi lugar, pero que vives ahora y reinas para siempre. Sé que tú eres el único que puede perdonar los pecados y enderezar mi vida. Perdona mis pecados, Señor. Hoy abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Fuertemente ruego que pongas mi nombre en el libro de la vida, para que cuando se pase lista yo también pueda responder a mi nombre. Cuando oiga mi nombre yo diga: presente. Ahora, si tú eres uno que te alejaste, eres ministro, eres una persona que estuviste en una iglesia y te alejaste, te lastimaron, yo no sé qué pasó en tu vida, pero Dios sí lo sabe, porque conoce tu corazón. Ahí donde estás también, dobla tus rodillas, o inclina. Si no puedes doblar tus rodillas, inclina tu corazón delante de Él y dile: Señor, te fallé, perdóname. Estoy caminando en dos pensamientos. He hecho la voluntad mía y he fracasado. Ahora me metí sin darme cuenta en la segunda voluntad del enemigo y sigo atado. Pero quiero esa libertad que solamente tú das para poder estar bajo la hermosa voluntad del eterno Dios. Esa es la luz de mi corazón. Perdóname, Señor. Restaura mi vida y permíteme una vez más poder estar sirviéndote y estar caminando bajo tu voluntad, no la mía. Hoy cedo a mi libre albedrío delante de ti para que tú lo tomes y yo pueda ser una vez más como el hijo pródigo, llegar a los brazos del Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.